Bien, continuamos con las clases y en el video tutorial anterior les dije que íbamos a ver un par de esas clases que también que corresponden a este tipo de NTH. Vamos a ver 4 clases que son similar a todas estas que hemos visto, pero con la única diferencia que es para seleccionar hijos del mismo tipo. En este caso seleccionamos tipos de hijos, perdón, sin importar el tipo. Entonces en este caso vamos a especificar qué tipo de hijos vamos a seleccionar. Entonces la voy a escribir acá. La primera que vamos a ver es esta que se llama first of type. La otra que vamos a ver se llama last of type. Entonces, como vemos, pues son un poco similar a estas dos que tenemos acá. También vamos a ver otras que son similares a estas, pero vamos a empezar primero con la first of type y last of type. En el documento HTML vamos a utilizar lo que es este ejemplo de este section, donde tenemos lo que tiene hijos de diferentes tipos para entender un poco mejor cómo funciona lo que es estas pseudo clases. Entonces, este tiene la clase sección, vamos a hacer referencia a él en el CSS. Ponemos punto sección y como vemos tenemos hijos div e hijos span. Entonces vamos a empezar con los hijos div y le vamos a decir que queremos seleccionar el primero del tipo div. Entonces ponemos first of type. Vamos a decirle que a este primer hijo div del elemento section vamos a aplicarle el background color, por ejemplo red, y el color de texto lo vamos a cambiar a blanco. Va a ser un ejemplo bastante sencillo. Vemos que el primer hijo div es este que tenemos acá. Entonces se seleccionaría lo que es este hijo. Si recargamos el ejemplo en el navegador, pues obviamente seleccionaría lo que es ese hijo. Pero acá viene lo diferente. Si le ponemos acá last, vamos a colocar last of type, estamos diciéndole que queremos seleccionar el último hijo de tipo div. Acá dice div del elemento section. Entonces, ¿cuál es el último hijo div? Es este que estamos viendo acá. El último hijo de este elemento sería el span, pero no es un div. Entonces seleccionaría este porque este es el último hijo div. Si recargamos, vemos que efectivamente me seleccionó lo que es el div hijo 7 como lo vemos acá. Y de esa forma también funcionaría para los span. Entonces acá es obligatorio colocar qué tipo de hijo vamos a seleccionar. En este caso es un div, pero podemos colocarle también el span porque vemos que tenemos hijos span acá. El último hijo span es este que estamos viendo acá, el 11. Entonces seleccionaría lo que es ese porque tiene la pseudoclase last of type. Si colocamos first of type, seleccionaría el primer hijo span del elemento section. El primer hijo span es este que vemos acá, que tiene span hijo 8 como texto. Si recargamos, vemos que efectivamente me ha seleccionado lo que es ese hijo. Entonces esa es la pequeña diferencia de estas dos clases, first of type y last of type. Acá especificamos el hijo de un elemento, pero de un tipo en específico. ¿Ya? En este caso utilizamos div o span. Mientras que en estas otras, que era first child y last child, seleccionaba también los hijos, aunque no fueran del mismo tipo, como lo vimos en el ejemplo del video tutorial anterior. Vamos a pasar las otras dos, son similares a estas, a las NTH. Se escriben de la siguiente forma. Vamos a colocar acá que es NTH, colocamos NTH of type. Esa es la primera subclase y tenemos la otra que es NTH last of
type. Entonces acá lleva paréntesis y acá también. Acá en estas dos pseudo clases también recibe los mismos parámetros que estas dos, es decir, un número entero, elementos pares, impares o con esta fórmula an más b. Vamos a empezar acá con el mismo ejemplo que teníamos. Entonces vamos a empezar con la primera, que es nth of type. Vamos a colocar acá esa pseudo clase, y acá, como lo dijimos, pueden ponerle lo que es un número entero. Por ejemplo, le vamos a decir que vamos a seleccionar el hijo número 2, es decir, estamos seleccionando el hijo número 2 de tipo span del elemento section. ¿Quién es el hijo número 2? Como estamos utilizando el nth of type, empezamos desde el primero. Entonces este sería el 1 y este sería el número 2. Entonces seleccionaríamos el span hijo 9. Si recargamos, vamos a darle aquí en refrescar y vemos que efectivamente seleccionó lo que es ese hijo. Si colocamos la pseudo clase nth last of type, empezaría a contar desde el último hijo span, como lo declaramos acá. Entonces este sería el 1 y este sería el 2. Entonces seleccionaría el span hijo 10. Recargamos y ahí lo tenemos. Así podríamos también utilizar lo que es los hijos div. Entonces seleccionaríamos el último tipo de hijo, que es el div, pero empezaría a contar desde el último hasta el número 2. Entonces este sería el 1 y este sería el 2. Si recargamos, vamos a ver que efectivamente selecciona ese. Aquí lo tenemos. Y también podemos ponerle last. En vez de last, lo eliminamos y el nth of type empezaría a contar desde el primer hijo div. Entonces este sería el 1, este sería el 2. Y vemos que ahí lo seleccionó. Podemos seleccionar también los pares, los impares, por ejemplo, even. Vamos a recargarlo. Selecciona todos los pares. Como lo vemos, empieza a contar desde el primero, porque estamos utilizando nth of type. Entonces empezaría desde acá. Este es impar, no lo selecciona. El 2 sí es par, lo selecciona. El 3 impar, 4 es par, lo selecciona. Hijo 5 impar, no lo selecciona. Hijo 6 par, lo selecciona. Y este ya no lo selecciona. Pero como ya no hay hijos div, entonces ya no seleccionaría los otros, porque los otros son span. Me puedo ponerle acá nth last of type y empezaría a contar a partir del último. Entonces acá, como son números impares, pues no se nota tampoco la diferencia. Como vemos, este es 1, este 2 lo selecciona, 3, 4 selecciona, 5, 6 lo selecciona. También podríamos utilizar los span, solo hijos span, y entonces vemos que ahí funciona como lo vemos. Y entonces también podemos utilizar lo que es la fórmula, ya lo vimos. Entonces podemos decirle acá menos n más, por ejemplo, 3, que me seleccione los últimos hijos de tipo span del elemento section. Entonces si recargamos acá, vamos a ver que efectivamente me selecciona los últimos 3 hijos. Y si le quitamos el last, obviamente seleccionaría los primeros 3 hijos de tipo span del elemento section. Si recargamos acá, vemos que efectivamente me seleccionó los primeros 3 span. Si colocamos div en vez de span, pues obviamente seleccionaría los primeros 3 div. Si recargamos, vemos que ahí lo tenemos. Y también podríamos utilizar la tabla. Vamos a ver acá que tenemos la tabla con clase tabla, valga la redundancia. Tenemos el tbody y los tr. Entonces vamos a colocar acá la clase tabla. Dentro del tbody están los tr. Entonces acá cambiamos tr y hacemos el ejemplo. Vemos que seleccionó los primeros 3 hijos tr, como lo hemos hecho acá. Entonces en este caso, como les digo, las de tipo, las pseudoclases de tipo,
si van específicamente el tipo de elemento que queremos seleccionar. Entonces podría ponerle acá si queremos los impares, es decir, odd, y funcionaría también. Vemos que ahí funciona. Entonces con esta pseudo clase utilizan algunos frameworks como por ejemplo Bootstrap para aplicar estilos a las tablas. Si algunas tablas están con color más suave que otras, y como vemos acá, pues con esta pseudo clase se hace ese efecto de ir seleccionando un TR sí, un TR no, un TR sí y otro no, y así vamos. Podríamos colocarle acá también el even, es even, y funcionaría perfectamente como lo vemos. Podría seleccionar solamente los primeros 5 o los primeros 7, por ejemplo ponemos menos n más 7. Si recargamos, vemos que me seleccionó los primeros elementos TR de la selección que acabamos de hacer, y acá podríamos también ponerle last of type para que empiece a contar desde el último, es decir, los 7 últimos hijos TR que se encuentran dentro de TBody, que a su vez se encuentra de la clase tabla. Recargamos y ahí se hizo lo que es la selección. Entonces, como vemos, estas pseudo clases son un poco parecidas a estas, pero con la única diferencia que estas es para seleccionar hijos sin importar el tipo, y en estas pseudo clases sí tenemos que manejar el tipo de elemento que vamos a seleccionar, es decir, es obligación seleccionarlo. Entonces vamos a dejar este video hasta acá y te veo en el próximo.